Buenas, mi nombre es Juan Luis Tapia. Estaré comentando de forma expositiva lo que son partes importantes en una caldera. Empezaremos por lo que son los quemadores. Un quemador es un conjunto de elementos que atomizan el combustible y lo mezclan íntimamente con el aire suministrado para realizar la combustión. Esta atomización puede llevarse a cabo con aire, gas, vapor o mediante medios mecánicos. Pero en definitiva la forma más empleada es la atomización mecánica, que consiste en comprimir el combustible, si está en forma líquida, mediante el uso de una bomba de desplazamiento positivo. Los quemadores que se utilizan en la mayoría de las calderas pirotubulares son las del tipo cañón atomizador, y en la presentación mostramos esquemas de este tipo de atomizador. Como componentes de un atomizador tenemos lo que son los filtros de combustible, los cuales eliminan las partículas de suciedad como polvo, agua y residuos del tanque. Debido a la seguridad del filtrado, se protegen elementos muy sensibles del sistema de alimentación de combustible. Todo tipo de imagen con relación a este tipo de equipos lo mostramos en la presentación, que en esta ocasión no puedo presentarla porque carezco de una computadora, una tablet o cualquier otro equipo electrónico, ya que se me hizo difícil conseguirlo para este momento. Continuando con lo que es una bomba de combustible, esta es una bomba de desplazamiento positivo del tipo rotatorio de engranajes, en el cual el líquido a bombear llena los espacios entre los dientes de los engranes y la carcasa. Así el líquido es forzado a salir por la descarga a medida que los dientes de los engranes van girando entre sí, succionando y comprimiendo, generando presión a la descarga de salida de la misma bomba, provocando que el combustible adquiera una presión superior a la presión atmosférica. Tenemos imágenes, como ya lo había comentado, en la presentación de este tipo de bombas. Luego tenemos lo que es un regulador de presión de combustible, que tiene como función reducir la presión generada por la bomba y llevar esta diferencia nuevamente al tanque de combustible. Una falla o una mala calibración de este dispositivo puede causar daños severos a la bomba o suministrar una presión no adecuada para la correcta combustión. Luego tenemos un componente muy importante, que es la tobera, la cual es una abertura adecuada por la que se hace circular un fluido a presión, y su función es provocar una disminución de la presión a la que corresponderá un aumento de la velocidad en fin de conservarse la energía que lleva el combustible comprimido. La tobera en el quemador pulveriza el combustible a fin de reducirlo a partículas muy pequeñas y poder fácilmente incinerarse en combinación con el oxígeno del aire. En nuestra presentación tenemos los diferentes tipos de toberas que los fabricantes pueden suministrar en el mercado. El objetivo de todo técnico debe ser conseguir una combustión completa y limpia, es decir, alta cantidad de CO2 con poco nivel de humo y hollín, conociendo cómo determinar el caudal correcto de combustible, ángulo y patrón de atomización. Se puede hacer la diferencia entre una buena combustión y un simple fuego, con el fin de aprovechar al máximo nuestro combustible que vamos a utilizar. Para la construcción de la tobera, la cual es una pieza manufacturada con precisión y muy poca tolerancia, precisión deseada para conseguir atomizar y medir el caudal de los patrones y ángulos de atomización necesarios para conseguir mayores niveles de eficiencia. Las toberas son construidas con materiales resistentes a los ambientes propios de la combustión, como son presión, temperaturas altas, presencia de azufre, etc. Existen en el mercado toberas de acero inoxidable y las combinadas de acero inoxidable y bronce. Estas últimas
el bronce disipa el calor radiante de la combustión y el acero inoxidable resiste el desgaste del flujo de combustible. Funciones de una tobera. Las toberas tienen como funciones las siguientes: el de atomizar, es decir, reducir a pequeñas partículas vaporizadas el combustible para obtener un mayor rendimiento del mismo a la medida que es suministrado. Segundo, medir. Las toberas están diseñadas para entregar cierta cantidad de combustible atomizado a la cámara de combustión, generalmente con una tolerancia de un 10%. Esto nos dice que en el mercado existen una amplia variedad de toberas con distintos caudales para satisfacer la demanda de los distintos quemadores, porque entendemos y sabemos que existen distintos tipos de quemadores con diferentes capacidades, porque tenemos en el mercado y en las industrias muchos tipos de calderas de diferentes tamaños que requieren quemadores ya sean pequeños o grandes. Tenemos también otra característica, que es el patrón, que se espera que las toberas entreguen el combustible atomizado a la cámara de combustión en un único patrón de atomización y en un cierto ángulo que no varíe. Atendiendo a eso, tenemos dos tipos de toberas, que son de cono hueco y de cono sólido. Las de cono hueco, su característica principal es que la concentración de las gotas de combustible son en el extremo exterior del spray, como un pequeño cono con una pequeña o nula distribución en el centro. En la presentación mostramos una imagen visual de este tipo de tobera y el tipo de spray que genera. Son recomendadas para utilizarse en pequeños quemadores, particularmente en aquellos cuyo caudal ronda los 1.0 galones por hora o menos, o sea, volúmenes pequeños de combustible. Segundo, tenemos la de cono sólido, en el cual las gotas de combustible se distribuyen en toda la figura del cono, generando un spray uniforme con un esparcimiento que va desde unos 30 a unos 70 grados de aspersión. Son recomendados en aquellos quemadores que precisan fuegos largos y consumos de combustibles desde 2 a 3, 4 o más galones por hora. Atendiendo al ángulo de atomización o spray, el cual es el ángulo del cono, y está disponible desde 30 a 90 grados para satisfacer las demandas de los diferentes quemadores. Para pequeños quemadores, un ángulo perfecto ronda los 70 a 90 grados, y para quemadores mayores rondaría entre unos 30 y 70 grados, como se mencionó anteriormente. Luego, dentro de este equipo de los quemadores, tenemos lo que son algunos componentes importantes, como son las válvulas, dentro de las cuales tenemos las válvulas solenoide. Una válvula solenoide es una válvula que se abre o se cierra mediante un actuador eléctrico y consiste en un vástago de hierro envuelto en una bobina enrollada de alambre magnético. Cuando la bobina es energizada, se crea un campo magnético que mueve el vástago de hierro y hace que una compuerta se extienda o se retracte en la carcasa, o cuerpo de la válvula, permitiendo o no el flujo del fluido correspondiente que queremos poner a circular a través de la misma. En la presentación, como ya he mencionado antes, tenemos todo tipo de imágenes con
relación y referente a cada tipo de equipo o componente que se mencione ahora. Luego tenemos una válvula de compuerta para regulación de aire. Es un dispositivo encargado de regular, ya sea de forma automática o no, la cantidad de aire que se va a quemador. El fin es suministrar la cantidad adecuada de aire para la reacción aire-combustible para una combustión eficiente en todo momento. Este dispositivo, dependiendo de la capacidad del quemador, puede estar instalado directamente en el quemador o bien en la entrada del aire de la caldera. A la vez, pueden estar dotados de un mecanismo modulador automático. Mostramos en la presentación varias imágenes del mismo equipo. También tenemos lo que son los ventiladores. Un ventilador es una máquina rotativa que agrega energía al aire a fin de generar la presión necesaria para mantener un flujo continuo hacia adentro del quemador. Para el quemador se utiliza un ventilador de tipo centrífugo. En este el aire sigue la dirección de un eje impulsor y sale de forma perpendicular al mismo. Como ejemplo cotidiano podemos resaltar el uso de este tipo de ventiladores, a los cuales lo llaman turbo en los vehículos de combustión interna, que utilizan los vehículos de combustión que combustionan con diésel. Por ejemplo, camiones volteos, de esos camiones patanas, etc. Luego tenemos lo que son los transformadores de ignición para accionar y encender el combustible que se va a quemar. Los transformadores para ignición son transformadores elevadores del tipo seco, usados para el encendido de los quemadores de gas y aceites. Están limitados a las tensiones primarias de 120 a 240 voltios, con tensiones secundarias limitadas a unos 15.400 voltios. Es decir, las tensiones de entrada serían de 120 a 240 voltios y las tensiones de salidas o voltajes alcanzarían hasta unos 15.400 voltios con el objetivo de obtener una chispa o un salto de corriente que genere el encendido del combustible. En el mercado conseguimos transformadores cuyo voltaje en el secundario varía desde los 6.000 hasta los 14.000 voltios. Las corrientes nominales desde los 20 a 28 miliamperios y potencias de 140 a 300 voltios por amperaje. Como parte esencial de los transformadores tenemos lo que son los electrodos, o también llamados electrodos de encendido, que consiste en dos varillas de acero inoxidables aisladas sobre un soporte de porcelanas, es decir, recubiertas de porcelanas, con la punta dejadas al descubierto, las cuales están alimentadas en una alta tensión por encima de los 10.000 kilovoltios por el transformador de ignición. Con esta alta tensión se consigue que el salto de arco eléctrico entre ambos electrodos para así iniciar la combustión. Esto funcionaría, por ejemplo, un ejemplo de uso cotidiano sería el encendido de estufas eléctricas, que por ejemplo cada hornilla tiene un electrodo recubierto de porcelana con la punta exterior al descubierto, el cual cuando uno acciona la hornilla se genera una chispa de encendido. Estos electrodos
funcionan bajo ese mismo principio, pero en este caso serían los dos puestos en paralelo, que para así generar el arco voltaico. Luego tenemos lo que son los sensores de flama, los cuales son dispositivos de seguridad cuya función es detectar la presencia de la flama para que en ausencia de ella generar una alarma y cortar el suministro de combustible hacia el quemador, para evitar así derrames innecesarios y pérdida del mismo. Dentro de estos sensores tenemos diferentes tipos, como son barra de flamas, que consiste en un simple metal resistente al calor, como por ejemplo el cromo o níquel, que en contacto directo con la llama genera un cambio en el voltaje de la misma barra. Las barras tienen una pequeña diferencia de potencial y cuando son tocadas por la flama, una pequeña corriente fluye desde la barra hasta tierra a través de la flama. Esta corriente es detectada por los dispositivos correspondientes y se prueba entonces la presencia de la flama. También tenemos del tipo fotocelda. Las fotoceldas están fabricadas con un material semiconductor de alta resistencia, como el sulfuro de cadmio, y su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico, que consiste en disminuir la resistencia conforme se va intensificando la luz incidente. Esta resistencia es monitoreada por el dispositivo correspondiente, discriminando la presencia o no de la flama. Este tipo de sensores lo vemos a diario en las lámparas de alumbrado de las calles y carreteras, que durante el día permanecen apagadas y cuando cae la noche, o sea, cuando el sensor deja de recibir la incidencia de la luz solar sobre el mismo, se acciona y enciende la luz de la lámpara. Luego tenemos lo que son los sensores ultravioletas, en el cual la llama es la región gaseosa de una combustión donde reacciones tienen lugar. Estas reacciones emiten una gama de radiaciones que van desde las infrarrojas, pasando por las regiones espectrales visibles hasta las ultravioletas. Un sensor ultravioleta, cabe mencionar que solo responde a los rayos ultravioleta. También tenemos lo que son sensores infrarrojos, basados en el mismo principio que los sensores ultravioleta, con la diferencia de que este sensor solo responde a los rayos infrarrojos. También tenemos lo que son deflectores, que son rejillas regulables por donde circula el aire dándole paso y dirección del mismo cuando entra hacia el quemador. También tenemos un equipo muy importante, una parte importante, que es el programador, el cual es un dispositivo electrónico que funciona como controlador o panel de control de todas las funciones del quemador. A través del mismo se observa el perfecto funcionamiento del mismo y se prevé o se observa si hay alguna falla o mal funcionamiento, y así evitar un posible accidente, etc. El combustible que se suministra a los quemadores de la caldera son movidos mediante bombas. Como ya había mencionado, las bombas de combustible tienen como función el propósito en un quemador de tipo Cannon o atomizador es entregar el combustible a la tobera a un caudal y a una presión constante que no varíe.
Entonces tenemos como componente de una bomba de combustible primero definimos que esas son de desplazamiento positivo del tipo rotatoria, cuyo corazón es un engranaje bien maquinado que provee un tanto vacío como presión positiva. Estas bombas pueden ser de simple etapa o múltiples etapas de acuerdo a la presión que queramos generar en el combustible hacia la tobera. Una simple etapa tendría a un solo juego de engranajes y una de etapa múltiple tendrían dos o más juegos de engranajes. En el caso de las de etapas múltiples, el primer juego de engranajes es usado para purgar el aire de la carcasa y suministrar un flujo ininterrumpido de combustible a la segunda etapa y esta a su vez a la tercera etapa y así sucesivamente. Cada etapa le va adicionando energía al combustible a medida que pasa a través de ellas. Dentro de los componentes de una de estas bombas tenemos lo que es una válvula reguladora de presión, muy importante, la cual controla la presión a la cual se descarga el combustible a la tobera y consiste en un pistón ajustado dentro del cilindro. En la posición cerrada, el pistón es mantenido tapando la descarga de la bomba mediante un resorte localizado detrás del pistón. Cuando la bomba enciende y desarrolla suficiente presión para vencer la constante del resorte, el pistón se retrae permitiendo que el combustible fluya hacia la descarga y retornado nuevamente al tanque de suministro. El tornillo para ajuste de presión regula la tensión del resorte. De esta manera controla dentro de ciertos límites la presión de descarga hacia la tobera para mantener una presión constante hacia la misma. Otro dispositivo sería el filtro de malla, situado dentro del depósito y filtra el combustible que entra a la bomba, protegiéndola de contaminantes que pudieran afectar sus partes móviles. Tenemos como otro componente el eje rotatorio, el cual es un eje sólido de acero que se extiende desde el juego de engranajes hasta su conexión con el motor del quemador a través de un coupling flexible. Otra parte importante sería un sello, o sea, lo que son los sellos de ejes, los cuales están provistos para prevenir que el combustible se derrame a través de la carcasa de la bomba y el eje rotatorio que transmite el movimiento al juego de engranes. La lubricación del sello es necesaria para el buen desempeño del mismo, por lo que se lubrica a través de puertos internos para estos fines. El fluido lubricante en este caso sería el mismo combustible, ya que no se podría utilizar otro tipo de lubricante porque este estaría en contacto con el combustible que se está manejando. Otro dispositivo importante es el dispositivo antizumbido. Es un elemento utilizado para mitigar el sonido de operación de este tipo de bombas. Así reducir un ruido excesivo que puede ser incómodo al momento de operación. Y también tenemos la parte de la carcasa, que es la parte metálica que alberga todos los dispositivos de la bomba y por donde circula el fluido o combustible que vamos a bombear. El funcionamiento u operación de una bomba de simple etapa sería el siguiente. La bomba produce tanto presión positiva como presión de vacío. Presión de vacío cuando sustrae el combustible del tanque de suministro y presión positiva al momento de mover el combustible hacia la tobera.
Esta presión se manifiesta, o sea, se describe en libras por pulgada cuadrada. Y el funcionamiento sería el siguiente. El combustible entra primero a la bomba por el puerto de entrada, ya sea por gravedad o por la creación de vacío del lado de succión de los engranes. Al rotar la bomba, los dientes de los engranes aprietan el combustible y lo descargan al lado de alta presión de la válvula reguladora de presión. A este momento la válvula reguladora estaría cerrada por la tensión que le ejerce el resorte al pistón contra el puerto de salida. Una vez la bomba desarrolla la presión suficiente para vencer la tensión del resorte, entonces el combustible sale por el puerto de salida a una presión regulada y estable hacia la tobera. El tornillo de ajuste de la válvula reguladora de presión controla la tensión del resorte y a su vez este controla la presión del combustible que va a forzar al pistón para que se abra y así retornar el combustible que excede la presión hacia el tanque de suministro y así recircularlo nuevamente a la bomba. Normalmente la presión a la que trabaja una bomba sería de 100 a 150 psi. Como una bomba de este tipo puede bombear hasta 5 veces la cantidad de combustible requerido por la tobera, el combustible en exceso debe de ser bipaseado por la válvula reguladora de presión y retornado al filtro de malla a través de pasadizos internos. Como este combustible no tiene mucha presión en el sello del eje, y así él no se ve afectado, y parte de este combustible también es usado para la lubricación del mismo. Ahora pasamos a lo que son los ajustes en los quemadores y mencionamos algunos elementos importantes, como son, por ejemplo, el hollín. Definimos el hollín como partículas sólidas muy pequeñas compuestas de carbono no quemado, producido como producto de una combustión incompleta debido a ajustes incorrectos en los quemadores. Mostramos en la presentación varias imágenes que hacen referencia a lo que son los daños ocurridos por el acumulamiento de hollín dentro de los tubos donde se produce la flama. Es importante prevenir la acumulación de este tipo de partículas, ya que reducen la eficiencia de la quema del combustible y una reducción en la generación de calor. La formación de hollín y humos es indeseable, ya que reduce la transferencia de calor, incrementa los servicios de mantenimiento no programado y también genera un consumo excesivo de combustible, ya que se requeriría para alcanzar los niveles de eficiencia mucho mayor quema de combustible dentro de los tubos donde se genera la flama. El hollín desafortunadamente es un buen aislador del calor, por lo que una cantidad de calor transferida se reduce, por lo cual es necesario evitar en lo más mínimo la producción de hollín. Esto se logra aumentando la eficiencia en la quema del combustible. Los quemadores van perdiendo eficiencia gradualmente a medida que se incineran, o sea, se incrementan las horas de trabajo. En la presentación mostramos algunas gráficas con relación a las eficiencia y formación de hollín en una caldera. ¿Cuáles son las causas
para los cuales se generan el humo y el hollín. Bueno, tenemos como principales la baja calidad en la atomización del combustible. Es decir, si en la atomización se generan gotas, digamos que grandes, el combustible se va a quemar más lento y esto va a generar humo y con una combustión ineficiente, lo cual generaría el hollín que se va acumulando en los tubos donde ocurre la combustión. Las grandes gotas en el atomizador son causadas principalmente por daños en la tobera, baja presión de combustibles y también por combustible de baja calidad, por lo que es necesario cada cierto tiempo revisar y darle mantenimiento a los quemadores y cambiar las toberas para que tengan siempre un buen funcionamiento. Otro factor sería un inadecuado volumen de aire para la combustión, ya que el combustible necesita una cantidad precisa de aire para una combustión completa. La cantidad inadecuada de aire de suministro para la combustión puede ser causada por cerrar demasiado la ventanilla de aire del quemador, tener un ventilador de quemador sucio, suciedad dentro del túnel de aire de suministro, restricciones en el flujo de aire del cuarto de caldera. También otro factor importante es un espacio de flama inadecuado. La flama no debe tener contacto con ninguna superficie sólida, pero como quiera generaría hollín y humos, lo cual esto es indeseable. Esto ocurre ya que la reacción química que se da en la combustión requiere altas temperaturas y una superficie pequeña generaría una disipación mínima del calor que se está generando, por lo que la combustión no sería un tanto muy eficiente. La mayoría de estas superficies están por debajo de altas temperaturas y por ende absorben el calor de la flama. A mayores superficies, mayor absorción de temperatura. Las condiciones de ineficiencia se presentan cuando las toberas son muy grandes o están parcialmente tapadas, el incorrecto patrón de aire o combustible, el quemador ha sido instalado en una posición muy alta, muy baja o fuera del centro con respecto a la cámara de combustión, la cámara de combustión no adecuada para el quemador o una presión excesiva de la bomba de combustible, ya que generaría una aspersión de con mayor volumen de combustible con relación al aire que se está suministrando. Entonces, para evitar esto tenemos algunos principios en el ajuste del quemador. Una parte importante del ajuste del quemador se basa en la correcta posición o calibración del damper de aire o suministro del mismo. Esto es una disyuntiva del técnico, ya que una poca cantidad de aire provoca hollín y humos y mucha cantidad baja la eficiencia de la caldera. O sea, la relación aire combustible debe manejarse correctamente. Como relación entre el exceso de aire y producción de hollín y humo, tenemos lo siguiente. Altos niveles de hollín y humo son producidos cuando el exceso de aire de combustión es mínimo. Esta condición es inaceptable, ya que el hollín cubriría rápidamente todas las superficies calefactoras. Cierto exceso de aire es deseable para llevar los niveles de hollín y humos a valores aceptables, o sea, los más mínimos. En la presentación mostramos algunas gráficas que
que relaciona la producción de humos y hollín con el porcentaje de exceso de aire para la combustión. El exceso de aire es necesario para la reducción de hollín, pero este exceso también reduce la eficiencia de la caldera, lo cual es explicado en otra gráfica que representa de manera gráfica la eficiencia de la misma con relación a las variables de producción de humos y hollín con relación al porcentaje de exceso de aire para la combustión. El punto óptimo del ajuste del quemador es aquel en el que existe el balance preciso del exceso de aire de combustión y la producción de humo y hollín. Esto lo podemos determinar mediante el uso de las gráficas que nos permiten ver el comportamiento de la eficiencia a medida que aumentamos o disminuimos el porcentaje de exceso de aire suministrado. Hay que tener mucho control con relación a la misma para mantener una eficiencia en una caldera y así generar el menor consumo posible y tener una eficiencia aceptable. Hasta aquí mi exposición. Bueno, mi compañero seguirá hablándole más adelante detalles de algunas que otras partes de una caldera.